Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Dice la Biblia que todo esto que está escrito le sucedieron en otro tiempo a otras personas y se nos ha dejado para nosotros, para que sepamos cómo debemos conducirnos y cómo caminar con Dios. En el capítulo 4, versículos 35 de San Marcos dice, lo pueden leer ustedes junto conmigo: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. A veces nos maravillamos o nos sorprendemos muchas veces cuando no éramos verdaderamente cristianos, sí teníamos luchas, dificultades, pero pareciera que cuando entregamos nuestra vida al Señor empezamos una guerra terrible, y esa es la verdad, porque a Satanás le encantaría que usted y yo tengamos o encimemos religiones, pero que no seamos hijos de Dios, porque sabe que ya nos perdió, sabe que ya no vamos a seguir haciendo lo que Él está impulsando a hacer al mundo. ¿Cuántos de nosotros vivíamos en borracheras, en orgías, en bacanales y en muchas cosas, haciendo las peores cosas? Pero un día el Espíritu Santo trajo esa revelación, el conocimiento de la verdad, y decidimos caminar con Dios. Y en este pasaje de San Marcos quiero mencionar el tema, los deseos de Dios para nuestras vidas o para nuestra vida. Los deseos de Dios para nuestra vida es el tema. En este pasaje nos dice que ya era el segundo año del ministerio del Señor Jesucristo y aquella tarde Él estaba cansado, exhausto, no aguantaba más. En aquel día había pronunciado las parábolas como enseñanza para la gente y Él, cansado de todo lo que estaba haciendo, dijo a sus discípulos, les hizo saber su deseo, quiero irme a descansar a donde no haya tanta gente. Muchas veces los que sirven a Dios de verdad, que están al pie del cañón, a veces hay días en que uno quisiera casi desaparecerse. Yo creo que es lo que le pasaba a nuestro Señor Jesucristo. Se quería dirigir hacia otro lugar, a donde hubiera menos población, a donde no hubiera tanta gente, porque Él, a donde llegaba la gente, se juntaba y no lo dejaban descansar. Y fue cuando el Señor le dijo, vamos a subir a la barca y vamos a pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Fue su deseo sencillo de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá a ti y a mí, Dios nos ha invitado a pasar al otro lado. Y caminar con Dios es refrescante, es poderoso, es santo, es una bendición, porque Él desea llevarnos al otro lado, desea movernos y darnos a conocer que hay una vida mejor, hay una vida eterna. En estos días que compartí acerca de la vida tan corta, yo no dudo que mucha gente fue tocada por Dios, por el Espíritu Santo, porque cuando vemos una situación como esa, es cuando empezamos a pensar lo que nos puede suceder a nosotros o a nuestra familia, cuando vemos a una persona que ha partido de este mundo. Así que el deseo de Dios para cada uno de nosotros, los creyentes, el deseo de Dios para nuestras vidas es que vayamos al otro lado. Hay un más allá de bendición. Y cuando empezamos a ir en la barca, por decirlo así, con nuestro Señor Jesucristo, se levantan tempestades, como en este caso, se levantan tormentas que quieren acabar con nuestra vida. ¿Me está escuchando? Sentimos a veces que estamos ya agobiados,
cansados, desesperados, casi decepcionados. Pareciera que decimos, Señor, ya, hasta aquí. Pero yo debo decirles, en este pasaje nos dice que entrar en los deseos de Dios, como Él dijo, pasemos al otro lado, no nos exime de las tempestades. Escuche bien, las tempestades, si usted se hace cristiano o cristiana, van a venir, para que no se sorprenda cuando vengan. Van a venir las tempestades ciclónicas, tratando de devastar su vida, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos que habían entrado en el deseo de Jesús de pasar al otro lado del lago, no los libertó de soportar o tener que soportar las pruebas. Una terrible tormenta se levantó sobre ellos y claro, yo debo decir, hay tormentas que las provoca, como en este caso Satanás, para tratar de matarnos, de acabar con nuestra fe, de no cumplirse el deseo de Dios en nuestra vida. Pero también hay tormentas que a veces se levantan por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. No siempre es Satanás. A veces, como en el caso de Jonás, para ser concreto, Jonás, Dios le había dicho, ve a Nínive y predica mi palabra. Y él se fue por el otro lado. ¿Se acuerdan? No obedeció a Dios y tuvo Dios que permitir una tormenta hasta que los marineros avesados ya estaban a punto de ser muertos. Y fueron a buscar a Jonás. ¿Conocen la historia ustedes? Le dijo, échenme al mar y ya se aquietará todo eso. Reconocía su rebeldía. Y si nosotros como creyentes andamos en rebeldía, en rebelión contra Dios, en rebelión contra su palabra, puede ser que Dios permita una tormenta que nos haga reaccionar y que tengamos que sufrir las consecuencias. Pero vuelvo a repetir, hay tormentas diferentes, como en el caso de Jonás por la rebelión del profeta, del hijo de Dios o de la hija de Dios. Pero también en el caso Satanás siempre levantará tormentas para que los deseos de Dios en nuestra vida no se cumplan. Así que entonces yo quiero prevenir a las personas que principian la vida cristiana. A veces cuando empiezan a caminar con Dios, sean hombres o sean mujeres, hasta el mismo cónyuge se pone en contra de la persona que ya está conociendo al Señor. O bien los hijos, o bien los vecinos, o bien, no sé, las personas más amadas. No solamente nos desprecian, sino nos critican, hablan mal de nosotros y dicen las peores cosas. Esto es una realidad para que no se sorprenda y diga, ahora que me entregué al Señor, ahora me va como en feria. Espérenlos, pero espérenlos en una buena actitud. Sobre todo si Cristo va en la barca, todo va a traer el momento de la calma y de la tranquilidad. ¿Me está escuchando? A veces cuando entregamos nuestra vida al Señor, todo se vuelve contra nosotros. Pero dice, les voy a leer un pasaje allí de la Biblia en el Evangelio de San Mateo. No lo busquen. San Mateo 10, 34 y 35. Solamente para los nuevos, para que estén apercibidos y no se desanimen. Dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que el Señor nos advierte, si lo pudiéramos parafrasear, yo soy el príncipe de paz, porque así se le conoce al Señor Jesucristo. Pero aquí dice, no he venido a traer paz, sino espada, división, un cuchillo separa, divide, se corta la carne y se divide. Y a veces por causa del Espíritu de Dios en nuestra vida, divide a las mismas familias, a las personas más cercanas, o divide a los amigos, o divide a los compañeros de trabajo. Hace unos días un joven me decía, tengo un cargo en un trabajo, pero hasta mis subordinados, los que están bajo mi autoridad, a veces se burlan de mí. Le dije, aguanta, actúa como cristiano. Es la lucha, es la situación que muchos pasamos. Nos desprecia la gente, nos aborrecen, hablan mal de nosotros, te lavaron el cerebro, eres un tonto y muchas otras cosas. Pero manténgase firme, ¿me está escuchando? Manténgase firme, porque usted es la tabla de salvación para los suyos. En un naufragio, en alta mar, solo el que tiene una tabla se puede salvar.
y puede salvar a los demás. Así que entonces, cuando vengan las tempestades, como en este caso, provocadas por Satanás para desanimarnos, para acabar con nuestra fe, para que no se cumpla el deseo de Dios en nuestra vida, porque escúchame bien, solo que usted no quiera caminar con Dios, ya Dios no puede hacer otra cosa. Si usted dice, he entregado mi vida al Señor, pero viva a mi manera, eso traerá sus consecuencias al final de los tiempos. Usted quiere vivir a su manera, nadie se lo va a impedir, pero usted habrá perdido quizá la oportunidad de estar para siempre con el Señor. Eso es una realidad. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Es clara la palabra, ¿verdad? Así que entonces, por eso ustedes y yo tenemos que cuidar nuestra vida. Ya somos cristianos, ya somos cristianas, pero las tentaciones están allí a la vuelta de la esquina, está tras la ventana, está en todas partes, y es nuestra responsabilidad cuidarnos. Hombres y mujeres caen una vez más en el pecado. Es cierto, Dios puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero si nos arrepentimos. Una joven a veces se las echaba, creo, y le dijo a otro muchacho, bueno, pues si haces eso, te arrepientes y vuelves a hacer lo mismo y te vuelves a arrepentir, porque dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ustedes qué creen? Es un vicio, ¿no? Le entro, me arrepiento. Le entro, me arrepiento. Le entro, me arrepiento. ¿Eso es lo que dice la Biblia? El arrepentimiento no es una vuelta de 360 grados, como antes. Confesábamos nuestros pecados, lo que se podía, y después volvíamos a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. El arrepentimiento verdadero, bíblico, es una vuelta de 180 grados. ¿Sí me explico o no me explico? Necesitamos mantener nuestro arrepentimiento. De otra manera sería un juego, y con Dios no podemos jugar. Dice un versículo de la Biblia, tu pecado te va a alcanzar. ¿Está claro? Lo dice Dios. Tu pecado te va a alcanzar. ¿Ha corrido usted de un perro bravo que le salió por ahí? ¿Ha corrido usted? ¿Cuántos han sido mordidos por perros? A mí me han mordido. Una vez me mordieron aquí, me clavaron los colmillos. ¿Y cómo duelen esos colmillos? Y a veces, aunque le corre, nos alcanza. Y a veces, así dice la Biblia, tu pecado te va a alcanzar. Tengan cuidado, no juguemos con Dios. Así que entrar en los deseos de Dios no nos exime de las tempestades. Pero debo decirles que cuando vengan las tempestades ciclónicas de la vida, debemos tener en cuenta por lo menos 3 pensamientos. 1, el Señor nos ama con tierno amor. Si nos hemos entregado al Señor, el Señor nos ama con tierno amor. ¿Me está escuchando? En segundo lugar, el Señor tiene una sabiduría que no puede equivocarse. Si pasamos por dificultades, aún haciendo lo correcto, lo que debemos hacer, y estamos pasando por dificultades, Él es muy sabio para llevarnos adelante. En tercer lugar, el Señor nos dice que esa prueba por la que estamos pasando nos ayuda a bien. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las tempestades de la vida cristiana tienen su razón de ser. Como dije hace unos minutos, quizás sea para corregirnos, como en el caso de Jonás, o quizá para conocer más de su gracia, o para ejercitarnos en la paciencia, o para fortalecernos a fin de equiparnos para un servicio mayor. ¿Cuántos atletas hay aquí? Levanten la mano que practican algún deporte. Hay quienes entrenan por horas y horas y horas y horas en el deporte. Y todos los atletas saben que la fuerza física viene solamente por medio de las horas de fuerte y dolorosa disciplina. ¿Es cierto eso? No puede haber una constitución física para enfrentar en el boxeo a alguien si se la pasa durmiendo y emborrachándose. Él tiene que cuidarse y tiene que entrenar fuertemente. Así que entonces, lo cierto es que el Señor quiere que andemos en sus deseos con pie firme y no seamos arrastrados por los vendavales del mundo que no lo conoce como Salvador y Señor. Se cuenta que los nativos de la antigua Abisinia, para poder vadear uno de los ríos o arroyos, muchas veces cuando estaba fuerte la corriente del agua, dice que ellos cargaban unas piedras encima de ellos para que cuando pasaran por el
por el agua no los arrastrara, porque el peso los sujetaba al piso. De similar manera, Dios a veces permite que circunstancialmente una pesada carga esté sobre nosotros. Hay días en que sentimos casi partirnos, sentimos casi el deseo de decir, Señor, ya hasta aquí, ¿verdad? Pero Dios quiere, a veces permite ciertas cargas y sobre todo llamándonos a la oración, llamándonos a la búsqueda de Él. Hay muchos que están perdiendo la batalla, cristianos y cristianas, porque no son sensibles a la guianza del Espíritu Santo, y cuando Dios los llama a orar, a buscarle, prefieren ver sus venenovelas, prefieren perder el tiempo en el teléfono, prefieren perder el tiempo en cosas sin importancia, y a rato están sufriendo peor esas situaciones, porque no fueron sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Dios a veces nos llama a orar y dejemos todo. ¿Me están escuchando? Ahora, ¿no quiere? Usted verá las consecuencias. ¿Dios será más sabio que nosotros juntos? Pregunto. ¿No será más sabio que nosotros juntos? ¿Por fin sí o no? Bueno, porque algunos me dijeron no. Dios es más sabio que todos los sabios juntos de este mundo. Y Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Él quiere que permanezcamos firmes sobre la roca de los siglos, que es Cristo. Así que de esa manera, cuando Dios pone carga sobre nosotros para orar, para buscarle, no seremos arrastrados por la corriente peligrosa de esta vida, y podemos seguir en el cumplimiento del deseo de Dios, pasar al otro lado. Cuando no tenemos en cuenta que haber empezado a entrar en sus deseos no nos exime necesariamente de experimentar dificultades, cuando nos olvidamos también de quién es precisamente aquel que dijo pasemos al otro lado, cuando no nos acordamos de quién lo dijo, a veces nos confundimos y empezamos a murmurar, a criticar, casi hasta decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He oído no solamente cuando alguien ha perdido a un ser querido, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? Yo creo que en casos como es decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Yo sé que no es fácil. Yo no quisiera estar en el lugar de algunos que han perdido a los suyos, pero a veces somos como los discípulos. No tienes cuidado de nosotros, Señor. Mira nomás, estamos a punto de ahogarnos y tú estás durmiendo, Señor. ¿Qué pasa? Y si no lo hemos expresado fuertemente con nuestros labios, en nuestro corazón sentimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Examinémonos. Si la tempestad fue por nuestra desobediencia, corrijamos nuestros caminos y volvámonos a hacer lo que Dios dice. Si es porque el enemigo ha levantado esas tempestades, confiemos en la gracia de Dios. Confiemos que inclusive nuestro Señor Jesucristo va con nosotros en la barca. ¿Me está escuchando? Si Él no hubiera estado ahí, pues hubiera dicho, bueno, es que estaban solos, pero el Señor iba allí. Está pasando por dificultades, está pasando por pruebas, y si no, prepárese para cuando lleguen, usted pueda, incline su cabeza y dígale a Dios lo que usted necesita. Si Dios le ha dicho, vamos a pasar al otro lado, Él va a cumplir sus promesas. Pero no dejará de que sucedan estos tiempos de tempestades, de muerte inclusive, en que sintamos casi la muerte por alguna situación, por alguna cosa. Pero de nosotros depende seguir con el Señor o tirar la toalla. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por cada miembro de tu iglesia, cada miembro de este pueblo que a veces pasa por tempestades ciclónicas, terribles, tiempos de muerte, tiempos que no parece que no hay fruto, que todo sale mal, pero tú, Señor, ven a ayudar a cada uno de los que te necesitan, cada uno de los que tú sabes que tiene necesidad de ti. Tú eres el Señor y tú puedes, nuestro Padre, traer fortaleza a cada uno y que su fe no falte de ninguno de ellos, jóvenes o adultos, hombres o mujeres, niños inclusive, Padre, y que tu Espíritu Santo les siga llevando adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces somos como los discípulos? Maestro, no tienes cuidado de nosotros. Mira que perecemos, mira que estamos a punto de ser acabados. Estoy sufriendo esta enfermedad y ¿qué haces? Bueno, cuida tu salud, no le eches toda la culpa a Dios. A veces hay quienes debiéramos comer menos sal, menos grasa, menos azúcar, más ejercicio y tantas otras cosas, pero no tenemos cuidado de nuestro cuerpo. Yo he recomendado a algunos, ¿por qué no bajas de peso? Pero no puedo yo decirle, haz esto. No.
Es una sugerencia. Hay un joven, me decía que él ya no toma mucha sal, ha bajado de peso y se ve bien, se ve bien. Perdónenme la expresión, no todos los gorditos están sanos. Lo digo con respeto. Ni todos los flacos, aunque causen risa, están mal, ¿verdad? Pero a veces nuestra salud la exponemos. Cuando yo estuve en Texas en algún tiempo, hubo un sepelio, un velorio, y vinieron personas de diferentes estados de la Unión Americana allí a Texas, a Edinburgh, Texas. Había un joven, yo creo que de 18 años, 19, que le hacían 18 huevos para desayunar. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cuánto colesterol? ¿Quién tenía la culpa? ¿Dios o uno? Y hay quienes andan comiendo en todas partes tacos de todo lo que sea, y al rato están muriéndose de una enfermedad. ¿Cómo preparan los alimentos? Y son gentes que tienen intestinos. A propósito de los intestinos, para que no vaya malinterpretado, el pastor se equivocó, son sesos. Ahí en la Castañeda hace años, a los que estaban enfermos, ya tenían un tiempo, les hacían el último examen para ya darlos de libres, ya los sacaban de ahí con sus familiares. Les decían, ¿esto qué es? Oreja, esto cejas, y esto nariz, y esto codos, y esto muñecas. Dice, puedes irte ya. Aquí está tu papel, ya que te reciban tus familiares. Y otro cuate que lo ve dice, oye, mano, ¿cómo le hiciste? Los intestinos, mi amigo, métanlo otra vez. Y a veces no usamos eso. Ya se aprendieron algo, ¿no? A veces tenemos que tener cuidado de nuestra vida, de todo, ¿verdad? No le echemos ni la culpa a Dios, ni al diablo siquiera. El diablo quiere matarnos, eso sí. Así que vamos a tener cuidado. Nos quejamos a veces. ¿No ves la injusticia? Mira lo que me están haciendo, mira cómo me ven, cómo esto. Si nosotros vemos el contraste que había entre los discípulos y el Señor Jesucristo, era extremo. Aquellos todos afanados, todos desgastando sus energías, todos corriendo de aquí para allá. Y vaya que eran marineros, la gran mayoría de los discípulos. Experimentados marineros. Y el Señor estaba ahí tranquilamente durmiendo, en paz, que el Señor no se despertaba porque estaba tan cansado que ni la lluvia, el agua que botaba sobre la barca lo pudo despertar. Tal vez hasta le parecía refrescante, hasta que fueron a despertarlo. Maestro, discúlpame, pero no tienes cuidado de nosotros. Mira, estamos a punto de zozobrar. Y conocen la historia. No era alguien que estaba esperando que sufran, que vean, a ver a dónde está su fe. No, él estaba en paz. Él había dicho, pasemos al otro lado, y cuando Dios dice que vamos a pasar al otro lado, junto con Él, vamos a estar del otro lado. Como lo vemos en el capítulo 5, que leímos del primer versículo. Así que entonces, cuando lo fueron a ver y casi lo regañaron, Él casi les dijo, ¿estás olvidando de quién soy yo? ¿Quién es el que te dijo, vamos a pasar al otro lado? Él estaba diciéndole casi, yo soy el Dios Todopoderoso en la carne, duermo fatigado, agotado físicamente por los grandes trabajos del día como hombre, pero como Dios estoy ocupando el verdadero cabezal, el lugar de dirección de todas las cosas. Soy el timonel que no se adormece ni se duerme para guardarte. Y dice el Salmo 121, 3 y 4, no dará tu pie, escucha bien, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Me están escuchando? Cuando estés como los discípulos allí todos afanados, desesperados, a punto de zozobrar, de pensar en la muerte, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero a veces estamos nosotros ocupados en tantas bagatelas de la vida. No podemos dejar nuestra sociedad, nuestros amigos, nuestros familiares queridos, como en el caso de Benny Hinn, cuando estaba en Detroit, fue a almorzar con su prima. Para nosotros sería la comida, pero para ellos era el almuerzo. Había compartido en una iglesia Benny Hinn y había sido una bendición que almas se salvaron. Y cuando fue a comer o a almorzar con su prima,
que no la había visto en años, estuvieron platicando, cuando el Espíritu Santo le dice: vete a orar. Y él empezó a argumentar en su mente: Señor, pero ¿cómo voy a ir? No he visto a mi prima en mucho tiempo, sería una falta de atención, Señor, y ellos me invitaron. Señor, vete a orar. Señor, pero no es posible, no. Esa noche, cuando volvió al grupo donde iba a compartir la palabra de Dios, había venido gente de todas partes viajando muchos kilómetros para oír la palabra. Y dice Benny Hinn, dice: la gente no recibió nada. ¿Por qué? Porque no fue sensible al Espíritu Santo. Siervos de Dios. A veces decimos: sí, después. Seamos prudentes. Ahora queremos seguir. Nosotros podemos evitar muchas tragedias, ¿me está escuchando? En nuestros hijos, en nuestros familiares, si somos obedientes a Dios. Ahora, si usted dice: pastor, me importa poco, yo voy a hacer lo que me dé la gana, perfecto, no hay problema, pero ya está advertido por Dios. Y cuando esté en ansiedades como estos discípulos, eche toda su ansiedad sobre Él, dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que entonces dijo el Señor: soy el Señor de la naturaleza, el que tiene dominio sobre la braveza del mar, y que cuando se levanta sus ondas las sosiega. Dice el Salmo 89, 8 y 9 de esta manera: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. En el Salmo 65, 7 dice: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Cuando él se levantó, reprendió con autoridad al viento y al mar y dijo: enmudece, calla, enmudece, sosiégate. Así lo hará ante todos los embates del enemigo contra de nosotros, contra todas las fuerzas del mal. Ya, y además de eso, Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Así que calla, enmudece. Necesitamos conocer más su profunda persona, más de su fidelidad, y comprender más de nuestra flaqueza y dependencia del Señor, y saber que nada ocurre sin control, y apreciar más su poder. Dele gracias a Dios. Si Dios le está enseñando algo, sobre todo a estar preparados para los días difíciles, acéptelo y dele gracias a Dios. Así que, vuelvo a repetir, entrar en los deseos de Dios, de pasar al otro lado, de llevarnos adelante, de llevarnos al cielo mismo, para decirlo más concretamente, nos exime de las tempestades en este mundo, pero también Él tiene todo poder sobre las cosas. Dijo en San Mateo 28, 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada. El Señor Jesucristo, no es que estemos viendo que Satán está ganando a Cristo como en un ring, y ahora creo que el Señor está a punto de perder y de caer en la lona. No, Cristo es el vencedor. Y si estamos del lado del vencedor, a pesar de que pasemos por pruebas difíciles, Él nos llevará adelante. ¿Cuántos están pasando por dificultades? A ver, levanten sus manos. No precisamente para engrandecer al enemigo, sino para saber y decirle: levanten sus manos los que están pasando por dificultades. Los que no quieran levantarlo, no hay ningún problema. Dígale: Señor, gracias porque tú vas conmigo. Gracias porque tú estás conmigo. Me llevarás al otro lado. Si a usted no le interesa, no hay problema. Usted es libre de hacer lo que quiera. Así que entonces, Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Poder sobrenatural y eficaz para someter a los elementos rabiosos, calmando el viento rugiente que a veces viene contra nuestra vida, enmudecer al más furioso de los vientos y de todo el persistente oleaje que a veces viene contra nosotros, para librarnos en los momentos señalados de la catástrofe y llevarnos a la otra orilla. Tiene poder para librarte y para levantarte de la situación en que estés. Hay un predicador que dice que cuando era jovencito, él recibió el llamado para servir al Señor, para predicar su palabra. Pero a veces cuando oía a otros predicadores, él notaba una cierta desventaja. Por ejemplo, a veces los predicadores dicen: yo era un narcotraficante, pistolero, y hacía esto y hacía aquello, y la gente estaba así. Y cuando oía este predicador jovencito, aquellos que mantenían la atención
intención de las personas, decía: yo estoy en desventaja, porque este jovencito había entregado su vida al Señor a los 7 años, y Dios le había hecho saber que iba a predicar su palabra, y él se sentía menos, se sentía, ¿cómo diremos?, como que no tenía la autoridad. Y un día Dios le dijo: hijo, no solamente tengo poder para salvar a los más viles pecadores, sino para sostenerlos como tú a que no pequen. Desde los 7 años podemos decir, él no fue un pecador, pero se sentía menospreciado porque pues no había sido pecador y no tenía nada que decir, pero Dios le dio una revelación, dijo: hijo, tengo poder para sostener a los seres humanos sin pecar. Imagínense, desde ese día fue un hombre de Dios, un hombre que compartía, aunque no tenía un malvado pasado, pero ahora se daba cuenta que Dios era todopoderoso para guardarlo, y puede guardar sin caída a hombres y mujeres, aunque hayan sido los peores. Al menos esa es mi experiencia. No digo que he sido perfecto, pero cuando no éramos cristianos, teníamos una religión, éramos unos pecadores empedernidos. Así que entonces Dios tiene poder para sostener al hombre, a la mujer, sin pecar. Ese fue el testimonio que este hombre de Dios recibió después, porque él siempre estaba preocupado: pero es que aquel dice que era un malvado, que este era un adúltero, que este era un gatillero, y que este era aquello, y yo no tengo nada que decir. Hasta que Dios le dijo: tengo poder para sostener a las personas sin pecar. Desde ese día fue otro su ministerio. Sí, Dios desea hacer maravillas en tu vida, que lo conozcas o que lo conozcamos como el Dios todopoderoso, y cumplir en ti su voluntad santa, agradable y perfecta. Desea librarte en tiempos de angustia. ¿Me está escuchando? Dice el Salmo 50:15, dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Búsquenlo, quiero que lo busquen, por favor. El Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame, búscame, deja todo. Si lo podemos parafrasear, el Señor nos está invitando a todos los creyentes a que constantemente lo invoquemos en momentos de necesidad y de problemas. Dios desea oír las oraciones de sus hijos y ayudarlos, y hacer que se exalte su nombre como un Dios que libra a su pueblo. Dios no nos oye porque nuestra oración sea con palabras rebuscadas. El niño, cuando clama a su padre: ayúdame, papá, y está en peligro, el padre lo sostiene. No necesita que se le dé un discurso para decirle a su padre que lo ayude. No necesitamos luengas oraciones para que el Padre nos ayude. Cuando lo necesitamos y clamamos a Él y lo buscamos, porque escúchenme bien, no es solamente hacer oracioncitas. Cuando yo empezaba la vida cristiana, algunas personas dicen que venían al altar. Este es un estrado. El altar es cualquier lugar a donde nos postremos delante de Dios. Llegaban, oraban unos 5 minutos o 3 minutos. Pastor, ya vine a hacer mis oracioncitas. Hay cristianos y cristianas que hacen oracioncitas, no buscan a Dios. ¿Qué dice ese texto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, que es más que hacer oracioncitas de emergencia, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Escúcheme bien, damas y caballeros, yo nunca les voy a pedir cuentas, porque no soy nadie, soy un servidor. Pero si usted vive a su manera y como le da la gana, acuérdese, Dios no va a oír su oración. Pero si oramos y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré. Esa es la regla para que Dios oiga la oración. Porque pastor, yo estoy orando y estoy clamando a Dios, pero sigues en tu vida de pecado. Dios no oye a los pecadores, no porque no tenga capacidad, lo oye, pero no. Hay una pared intermedia, hay una pared que los separa. Mas vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, para no oír. ¿Qué es lo que hace división? ¿Qué es lo que no permite que Dios oiga? No porque Dios no sea que lo sepa todo, simplemente hay un estorbo. Ahora usted decide, dama y caballero, joven adulto. Nadie le va a decir, tú vives la vida cristiana o a ver qué te pasa. Haga lo que quiera si quiere. Pero dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que entonces vemos nosotros, el diablo teme a los que obedecen al deseo de Dios. Cuando el Señor les dijo, ¿por qué estáis amedrentados ahí? ¿No tenéis fe? La verdad es que a veces casi la fe se nos acaba, ¿no es cierto? Cuando estamos en días de dificultad,
libertad, ¿sí o no? Hay quienes vienen, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y el secreto de la fe es por oír la palabra de Dios. Todas las noches estoy con un cassette. Todas las noches estoy oyendo. Se repite y se repite y se repite. Un psicólogo me decía, científicamente nosotros dormimos, pero nuestro espíritu está oyendo la palabra. Dijo el Señor Jesucristo, la carne está enferma, pero el espíritu está activo, está oyendo. Si usted en lugar de oír la palabra de Dios, aún música cristiana, mi consejo es oiga la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por oír a los cantantes famosos, porque hay jóvenes y adultos que todavía se ponen sus rancherotas ahí y hasta se echan sus gritos. Aquí no quieren ni siquiera levantar la mano cuando deberían darle gloria al Señor. Así que hay mucho que decir todavía. Dios sabe cómo llevarnos adelante. Jesús desea que contemos con su presencia. Fíjense, voy a terminar con esto. Jesús desea que siempre estemos conscientes que Él va con nosotros. Él dijo, no os dejaré huérfanos. Voy a enviarles al Consolador. Si usted dice, pero es que ya el Señor nos dijo que está a la diestra del Padre, pero ha enviado al Consolador, ha enviado al Espíritu Santo. Así que entonces Dios desea que contemos siempre con su presencia. Hace más de 2000 años, escuchen bien, hace más de 2000 años, los barqueros que vivían a la orilla del mar Adriático ganaban penosamente su miserable existencia. Dice la historia, que un día llegó un hombre que exigía que se le hiciera cruzar el mar. Este hombre ordena que se preparen víveres y promete pagar todos los gastos. Los barqueros tratan de convencerlo en vano de que amenaza un temporal. El desconocido quiere partir y manda de tal modo que no se le puede rozar, pues hay algo en su voz que sojuzga. Se embarcan, viene la noche, el viento sopla y se desencadena una tempestad. Las olas amenazan hundir la pequeña embarcación. El desconocido calla y, envuelto en su manto, permanece impasible, como si no se percatara del peligro. Largo rato los barqueros luchaban contra las olas, son presa del temor, murmuran una oración a su divinidad y se preparan a morir. ¿Qué temes?, dice a uno de ellos el misterioso personaje. Llevas a César y a su suerte. Sin saberlo, esos barqueros han unido su destino al gran conquistador romano, Julio César, a quien la suerte parecía favorecer siempre. Entonces sus temores cesan, tienen confianza en ese hombre, saben que en muchas ocasiones su presencia ha salvado a sus soldados de las más terribles situaciones, creen que con él no se puede perecer. Con renovado ánimo empujan sus remos. Al amanecer el viento amaina y el mar se sosiega. Si todos los creyentes, todos los que nos decimos creyentes, que se hayan perturbados en situaciones de tantas tempestades y que creen estar abandonados o solos y que están a punto de morir, tuvieran la certeza de que tienen cerca de ellos un misterioso y todopoderoso personaje o pasajero, a Jesucristo, el gran vencedor, no basta saber que existe un cielo, no basta saber que existe un Dios o un Salvador. Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la verdad, yo lo he estado aprendiendo en los últimos días, de tantas cosas que vienen. No me queda otra cosa más que decir, Señor, no nos vas a abandonar, no nos vas a dejar, y no nos dejará ninguno de nosotros si estamos junto a Él. ¿Me está escuchando? Si usted dice ser cristiano y no le importa vivir la vida cristiana, dice el Señor, caminarán dos si no estuvieran de concierto. Pregunto, ¿caminarán dos si no están de acuerdo? ¿Podremos llevar a un burdel al Señor Jesucristo? No soy cristiano, pero es una cantina, un bailecito. Pues es que la sociedad, yo soy metida en la sociedad. Esto asunto. O somos o no somos. O nos cambiamos el nombre o nos morimos, dijo Alejandro el Magno. ¿Qué vamos a hacer? Las tempestades vienen, y tempestades aún a través de nuestra familia, pero nosotros podemos prevenir muchas cosas si caminamos con Dios. Es menester que confiemos en el Señor Jesucristo. Desde hacía mucho los barqueros del Adriático conocían el nombre
y la existencia de Julio César, y esto no les servía de nada en su angustia. Pero en el momento en que saben que Julio César está con ellos en su barca, que su pobre existencia está indisolublemente ligada a la de él, la esperanza, la certidumbre de la salvación se apodera de ellos, pese a que nada ha cambiado afuera. Cristianos, es menester creer en su divina presencia, confiar en su nombre, que es sobre todo nombre, más que esos barqueros de antaño en el nombre de Julio César, quien confiaban, y unir nuestro destino, nuestra vida, en medio de las dificultades, a nuestro Señor Jesucristo, y tendremos paz sabiendo que el Señor está con nosotros. ¿Se cumplió el deseo de Dios de pasar al otro lado? El capítulo 5 de San Marcos 1 dice que llegaron a la otra orilla. Y teniendo en cuenta todo esto, es sorprendente lo que hallamos en ese primer versículo 5:1. Vinieron al otro lado del mar. Así que Él quiere llevarnos al otro lado, quiere llevarnos al final. Por eso San Pablo decía: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incline su cabeza y recuerde, si está pasando por dificultades, recuerde que hay uno más grande que Julio César, el emperador romano. Hay uno más grande que él, y ese es el que venció al enemigo, el que aún en los días de grandes tempestades, Él está con nosotros. Tal vez los discípulos hubieran zozobrado en esa barca, eran avesados marineros, pero el que es el camino, la verdad y la vida iba con ellos. Si Cristo va en tu barca, aunque pases por grandes dificultades y tempestades, Él te llevará adelante. No lo olvides, hay días, en estos días al menos yo siento que hay una guerra tremenda. Quizá muchos lo están experimentando, especialmente los que servimos a Dios. Hay un jaloneo, una resistencia, pero si estamos teniendo esto es porque vamos contra la corriente y vamos avanzando. No diga ¿por qué ahora siento más la lucha? Siga adelante, busque al Señor, no pierda el tiempo, arregle su vida antes que el enemigo tome ventaja y usted pierda la batalla. Si no ha entregado su vida al Señor, hágalo ahora. Estamos en un momento de la presencia de Dios. Si hay alguien que nunca le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, hágalo ahora y deje que el Señor Jesucristo vaya con usted en su barca. Si los discípulos hubieran ido solos, quizás se hubieran muerto, pero allí estaba el Señor en la popa sobre un cabezal acostado, y quizá las aguas del mar lo bañaban, pero Él estaba en paz porque ya había dado su palabra: pasemos al otro lado, y lo que Él dice, eso se hace. ¿Quieres que Cristo vaya en tu barca? Tú invítalo a que Él venga contigo, a que camine contigo, a que te lleve al otro lado. Si tú estás pasando por dificultades, hombre o mujer, clama a Él. Clama a mí, dice, y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, te doy gracias, Señor, que tu Santo Espíritu pueda seguir edificando a tu iglesia, que tú consueles a los que están en días difíciles, fortalezcas a los que se están debilitando, les ayudes en su desesperación o ansiedad a otros más, en fin, que suplas cada necesidad de tu pueblo, Señor, y que tu Santo Espíritu los edifique más y más y los lleve adelante. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Para ti que me escuchas, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.